Muy bien, vamos a hablar ahora de la clasificación de los procesos. Es decir, vamos a referirnos al tema que está ubicado en la unidad 11.1. Por lo pronto, vamos a repasar la noción misma de proceso. Sabemos que el proceso es un conjunto de actos realizados tanto por el juez como por las partes en una serie gradual y progresiva, concatenada, para resolver un conflicto de intereses mediante la aplicación del derecho. Fíjense cómo esta noción se puede construir a partir de el escalonamiento adecuado de algunas preguntas. ¿Qué? Conjunto de actos. Pero los actos no se hacen solos. Entonces, realizados por el juez y por las partes. Pero ¿cómo actúan? ¿Cómo son hechos estos actos por el juez y por las partes? En forma concatenada, en una serie gradual y progresiva. ¿Y para qué se hace todo esto? Para resolver un conflicto de intereses mediante la aplicación de la ley, mediante la aplicación, mejor dicho, del ordenamiento jurídico, del derecho objetivo. Ahora, no siempre hay conflicto de intereses en un proceso. Hay procesos llamados voluntarios en los que no existe un conflicto de intereses entre partes enfrentadas. Quiere decirse que, según lo vamos a ver a continuación, inmediatamente, el concepto que hemos dado de proceso se ajusta más propiamente a lo que vamos a llamar proceso contencioso. Hay otros procesos, los de jurisdicción voluntaria o procesos voluntarios, en los que no va a haber un conflicto de intereses entre partes enfrentadas. Conflicto de intereses entre partes enfrentadas es lo que nos va a definir la noción de proceso contencioso. Dentro de un proceso contencioso, por eso contenido, dentro de un proceso contencioso, hay un conflicto de intereses entre partes enfrentadas. El proceso voluntario en realidad existe porque las personas tienen necesidad de solicitarle a un juez que con una resolución otorgue eficacia jurídica a algunas situaciones que por sí solas, sin esa resolución del juez, carecerían de eficacia jurídica. Casi se podría decir que es una función administrativa más que jurisdiccional de los jueces. Estos procesos voluntarios o de jurisdicción voluntaria están previstos en el Código Procesal de La Pampa a partir del artículo 751. Por ejemplo, si los representantes legales de un infante, de un niño de muy corta edad, tienen que realizar un acto jurídico representando al infante, no alcanza con la sola voluntad.
de los representantes legales. Necesitan la autorización del juez. Necesitan que la voluntad, que su voluntad, me refiero a la de los representantes legales, sea reforzada por la de la autoridad judicial. De manera que por su contenido sabemos que hay procesos contenciosos y voluntarios. Ahora continuemos con la clasificación y vayamos a la de los procesos según su función. Procesos de conocimiento, de ejecución y cautelares. Vayamos a verlos. En todo proceso de conocimiento, lo que existe es un debate entre partes enfrentadas. Y luego del debate será el turno del juez para que declare cuál es el derecho aplicable. En ese debate, cada una de las partes tendrá la posibilidad de alegar los hechos en los que se sustente su tesitura. Vean los artículos que aparecen en pantalla. Y además de alegar esos hechos, en la medida que resulten controvertidos por la otra parte y que sean conducentes, las partes tendrán que demostrarlos, según las reglas de la carga de la prueba, que están previstas en el artículo 360 del Código Procesal. Entonces, en un proceso de conocimiento, lo central es que hay un debate, un choque de versiones fácticas, y después de transitada la etapa de prueba de esas versiones fácticas enfrentadas, vendrá el juez y declarará cuál es la solución jurídica para esa confrontación. Eso es un proceso de conocimiento. En cambio, un proceso de ejecución no se caracteriza por la existencia de un debate entre las partes y una declaración posterior del derecho por parte del juez. Ya el tándem no es debate-declaración. En un proceso típico de ejecución alcanza con que el sujeto activo de la pretensión exhiba un título. Señor juez, aquí está mi título. Y ya. A continuación, el proceso va a estar orientado a la realización del derecho que surge de ese título. Entonces aquí la secuencia o el binomio, repito, no es debate, declaración, debate entre las partes, declaración del derecho, sino exhibición del título, realización del derecho. ¿Qué título? Bueno, vamos a distinguir entre un título ejecutivo judicial, que es la sentencia de condena, no cualquier sentencia, de condena, firme e incumplida. En otro lugar vamos a ver qué significa firme. Incumplida significa que ha vencido el plazo dado por el juez para el cumplimiento voluntario de la sentencia. O bien, otro título que puede ser exhibido para dar curso a un proceso de ejecución es un título ejecutivo extrajudicial, como los papeles de comercio, un pagaré, un cheque. Para la nómina de títulos ejecutivos extrajudiciales, ver el artículo 494 del Código Procesal. Retrocede un poco. Al título ejecutivo judicial se lo denomina también título ejecutorio. Pero antes de continuar, vamos a posicionarnos en una suerte de mini repaso. Por su función,
procesos de conocimiento. Dijimos que hay debate entre las partes, declaración del derecho. Proceso de ejecución. Dijimos que hay la exhibición de un título ejecutivo, judicial o extrajudicial, y después lo que sigue es una actividad tendiente a realizar el derecho contenido en ese título ejecutivo, judicial o extrajudicial. Ahora, y antes de continuar con el proceso cautelar, vamos a completar algo que quedó. Los procesos de conocimiento. Debate de partes, declaración del juez en la sentencia. Se pueden a su vez clasificar en declarativos, de condena, constitutivos, determinativos. Todos los procesos de conocimiento necesariamente son declarativos. ¿Por qué? Porque todos van a terminar con una sentencia, como dije, que va a declarar el derecho aplicable luego del debate entre las partes. Ahora, hay algunos procesos que son de conocimiento, que son meramente declarativos. Porque solamente tienen como objeto una pretensión tendiente a que se declare el derecho aplicable y punto. Y ahí terminó. Ejemplo. El proceso iniciado por un deudor que lo que quiere es que el juez declare que está prescripta la acción del acreedor. Si el juez hace lugar a esta pretensión, va a emitir una sentencia que será meramente declarativa. ¿Qué va a declarar? Que está extinta por prescripción la acción del acreedor. Entonces, repito, los procesos de conocimiento, todos, van a terminar con una sentencia declarativa. Pero no todos van a terminar con una sentencia solamente declarativa. ¿Cuáles no terminan con una sentencia meramente declarativa? Bueno, los procesos de conocimiento, de condena, constitutivos o determinativos. Un proceso es de condena cuando, un proceso de conocimiento es de condena, cuando además del juez declarar el derecho, impone a la parte demandada la obligación de dar, hacer o no hacer algo en beneficio del demandante. La sentencia de condena declara el derecho del acreedor y además impone al deudor la obligación de dar, hacer o no hacer algo. El proceso de conocimiento constitutivo, dijimos que siempre es declarativo, pero no meramente declarativo, una vez más. Es el caso de aquel proceso que tiene por objeto una pretensión tendiente a que se declare adquirida la propiedad de un inmueble por usucapión. La sentencia es declarativa. ¿Si hace lugar a la pretensión? Sí. ¿Pero es solo declarativa? No. ¿Por qué? Porque hace nacer, constituye un nuevo estatus jurídico, una nueva realidad jurídica que antes no existía. Antes el inmueble era del señor X. Luego de la sentencia de usucapión, el inmueble va a pasar a ser propiedad del usucapiente. Ha cambiado la realidad jurídica. Se ha constituido una nueva realidad jurídica. ¿Y cuándo un proceso de conocimiento es determinativo? Cuando tiene por objeto una pretensión tendiente a que se declare el derecho, ¿no?, del sujeto activo de la pretensión, pero además se complete una relación jurídica sustancial.
se determine cierto contenido que está faltando en esa relación jurídica sustancial. Ejemplo, hay un contrato con obligaciones a cargo de una de las partes del contrato, pero el contrato no prevé el plazo para cumplir. ¿Cuándo tiene que cumplir el deudor? Si, desde luego, esta situación no se soluciona extrajudicialmente, como suele suceder en la mayoría de los casos, el acreedor no tiene más remedio que acudir a la justicia para plantear, para iniciar un proceso de conocimiento determinativo, cuyo objeto será una pretensión tendiente a conseguir que el juez fije el plazo de cumplimiento, determine el plazo de cumplimiento. Bueno, ahora sí, como si fuera una clase presencial, con sus idas y sus venidas, hemos visto los procesos de conocimiento con sus variantes, los procesos de ejecución, y ahora vamos a ir a los procesos cautelares. El proceso cautelar es aquel que tiene por finalidad asegurar el futuro cumplimiento de la sentencia de otro proceso. El proceso cautelar no tiene un fin en sí mismo, sino que sirve, es útil para, en función de otro proceso. En realidad, más que de proceso cautelar, es conveniente hablar de pretensión cautelar. ¿Por qué? Porque bien puede ser que la pretensión cautelar dé inicio a un proceso cautelar hecho y derecho, o puede ser que la pretensión cautelar se plantee dentro del proceso principal, sin dar inicio a un proceso cautelar independiente del proceso principal. Dicho de otro modo, la pretensión cautelar puede plantearse dentro del proceso principal, cuya sentencia se va a querer asegurar, o bien la pretensión cautelar puede ser planteada fuera de este proceso principal, y en esta última alternativa es cuando podrá decirse que sí dará inicio a un proceso cautelar. Pero conviene hablar de pretensión cautelar, planteable, sintetizo, dentro o fuera del proceso principal. Si se plantea fuera del proceso principal, entonces podemos hablar de un proceso cautelar. Pero siempre, pretensión cautelar o proceso cautelar, como sea, siempre la razón de ser de lo cautelar es asegurar el futuro cumplimiento de una sentencia a ser emitida en un proceso principal. Vamos a hablar ahora de los procesos, de la clasificación de procesos por su estructura. Ya vamos terminando este tema. Vuelvo al cuadro y vemos que hay, por la estructura, procesos plenarios y sumarios. Dentro de los procesos plenarios puede distinguirse entre el plenario mayor, llamado también ordinario, el plenario abreviado, llamado también sumario, y fíjense esta llamada del ampersand, este proceso sumario, plenario abreviado, no está previsto en el Código Procesal de La Pampa. Por fin, dentro de la categoría de los plenarios está el plenario abreviadísimo, que el Código de La Pampa lo llama sumarísimo. Es decir, en La Pampa hay dos plenarios, por así decirlo, dos plenarios típicos, el ordinario y el sumarísimo. Frente, en contraposición a los procesos plenarios, están los procesos sumarios. Cuidado, no confundir, 30 segundos voy a dedicar a esto, el sumario
el plenario abreviado llamado sumario con este sumario. Esta denominación sumario para el plenario abreviado es incorrecta. Los códigos que hablan de proceso sumario, como el de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se equivocan, porque en realidad es un plenario abreviado. Plenario abreviado. El sumario propiamente dicho es otra cosa y lo vamos a ver a continuación. Y va a quedar muy claro cómo es que lo que el Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires llama sumario, no es sumario, es un plenario abreviado. Hizo bien La Pampa al suprimir, en todo caso, esa terminología de proceso sumario. Era confusa. Vamos a ver en qué consiste el proceso plenario y en qué consiste el proceso sumario. En un proceso plenario va a haber un debate pleno, amplio y profundo. Las partes van a poder plantear todos los hechos, va a existir la posibilidad de producir cualquier prueba dentro de las que están dentro de la ley, se entiende, ¿no? De manera que no va a haber recortes en cuanto a la chance de discutir sobre una relación jurídica sustancial. Por eso, debate pleno, de ahí la palabra plenario, conocimiento amplio y profundo. Pero cuidado, amplio y profundo, dijimos, con dos variantes en el Código Procesal de La Pampa, el proceso ordinario y el sumarísimo. ¿Los dos son plenarios? Sí. ¿Los dos toleran un debate pleno, amplio y profundo sobre la relación jurídica sustancial de que se trate? Sí. ¿Y cuál es la diferencia, entonces, entre un ordinario y un sumarísimo? Entre un plenario mayor y un plenario abreviadísimo. La diferencia radica en la cantidad de actos procesales que se permiten, mucho más en el ordinario, mucho mayor cantidad de actos procesales en el plenario mayor, ordinario, que en el plenario abreviadísimo, sumarísimo, más cantidad de actos. Y mayor plazo para realizar la actividad procesal en el ordinario, plenario mayor, que en el sumarísimo, plenario abreviadísimo. Pero los dos, ordinario y sumarísimo, son plenarios. Y frente a los plenarios están los sumarios. El debate en los sumarios no es pleno. ¿Y por qué no es pleno? O bien porque se fragmenta el debate posible, o bien porque el debate que se permite es meramente superficial. Fíjense que cuando se fragmenta el debate, ya no es amplio, es fragmentado. Y cuando el debate es superficial, ya no es profundo, se queda en la superficie. De manera que el concepto de proceso sumario se puede explicitar a partir de la comparación con el plenario. Lo amplio, lo profundo pasa a ser fragmentado, superficial. Ejemplos. En el proceso de alimentos, solamente se le permite al demandado alimentante un cierto catálogo muy acotado de defensas en el proceso, en el juicio de alimentos. ¿Para qué? Bueno, para no llevar a largas el debate, porque el reclamo alimentario no puede esperar, son alimentos. Hay que restringir el debate en un primer momento. Es lo que establece el Código Procesal cuando se refiere a la participación de la parte demandada en el proceso de alimentos. Si ustedes ven el artículo 617 del Código Procesal, van a ver que el alimentante demandado
está acotado en sus chances defensivas. Entonces, si no puede decir todo lo que tiene para decir, ni probar todo lo que encuentra útil para su postura, si no puede probar producir todas las pruebas que encuentra útiles para su postura, entonces, para él, para el demandado, el debate no es pleno, está restringido, no es amplio, es restringido el debate. Pero ¿y el derecho de defensa del demandado? Me dirán ustedes. Bueno, queda postergado para un momento ulterior. No queda violado el derecho de defensa. Queda postergado para un momento posterior, y ese momento posterior es el que resulta del artículo 624 del Código Procesal de la Pampa, en el caso de los alimentos. Y se trata de la chance de articular un incidente. El demandado alimentante, que en el proceso de alimentos no puede debatir con amplitud. Todo lo que no entra, todo lo que de sus defensas no entra en el proceso de alimentos, pasa a un momento posterior a través de un incidente, en el que podrá, por ejemplo, nuestro demandado alimentante en el proceso de alimentos, ya como incidentista, podrá requerir la reducción de la cuota, por ejemplo, o la contribución de otro obligado, por ejemplo. ¿Y cuando el debate es no pleno por superficial? Bueno, es lo que sucede en las medidas cautelares, porque ya veremos en su momento, en las medidas cautelares, el sujeto activo de la pretensión cautelar, para conseguir una tutela precautoria, solamente necesita acreditar que su derecho es verosímil, que es probable. Y lo verosímil y lo probable se mueve en un territorio superficial, porque si uno escarba, si profundiza, puede ser que eso que parece, que ese derecho que parece que existe, finalmente no exista. Bueno, pero el proceso cautelar del que hablamos anteriormente, cuando hablábamos de la clasificación de procesos por su función, es un proceso sumario en todo caso, porque no se le exige más a quien lo promueve que colocar al juez en una situación de conocimiento superficial. Basta con la verosimilitud del derecho. Vamos terminando esta mini clase con la clasificación de procesos con la parte del programa que dice resolución judicial sobre el tipo de procedimiento aplicable. ¿Qué tipo de proceso? Y estamos hablando, porque si ustedes ven los artículos 303, que aparecen en pantalla, por ejemplo, estamos hablando de los procesos de conocimiento. ¿Qué proceso de conocimiento es aplicable? Podría mejorarse el título de esta diapositiva. Hagan de cuenta que estamos en un pizarrón en clase, lo corregiría. Pondría ¿cuál proceso de conocimiento va? Sí, sería preferente hablar aquí del proceso según su función de conocimiento y no del proceso según su estructura plenaria. ¿Cuál proceso de conocimiento va? Bueno, si la ley dice cuál, por ejemplo, si la ley dice que corresponde a un proceso sumarísimo, que es un plenario abreviadísimo, entonces el juez no puede cambiar el tipo de proceso que la ley dice. Fíjense que el artículo 303, inciso 1, nos dice que en los interdictos y acciones posesorias corresponde un proceso sumarísimo. Entonces, cuando se trata de un interdicto, se promueve un interdicto, se ejerce una acción posesoria, el juez, ¿qué tipo de procedimiento tiene que disponer para ese interdicto o para esa acción posesoria? Bueno, tiene que ordenar que se sustancie a través de las reglas del proceso sumarísimo. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. ¿Y si el juez resolviera otra cosa? Bueno, esa decisión es recurrible, porque el juez estaría apartando de la ley. Ahora,
puede ser que en ocasiones la ley no diga estrictamente cuál es el tipo de proceso aplicable, pero que faculte al juez para disponerlo. En ese caso, cuando la ley acude al criterio discrecional del juez para disponer el tipo de proceso aplicable, entonces la decisión del juez es irrecurrible. Vean el artículo 304, último párrafo del Código Procesal. El ejemplo de alguna norma del Código Procesal que faculte al juez a disponer el tipo de proceso está dado en el artículo 93 sobre las tercerías, que ya hemos explicado en otra grabación. Tercería de dominio, de mejor derecho. Tramitan por incidente, salvo que el juez considere que por la complejidad del asunto se justifique un proceso ordinario. Ahora, última alternativa. Puede pasar que la ley no diga qué tipo de proceso se aplica, ni tampoco faculte al juez. La ley no dice cuál tipo de proceso va, ni faculta al juez para disponer el tipo de proceso. Entonces, ¿qué tipo de proceso va? El ordinario. Es como si fuera la gran regla general que cubre todos los vacíos. Es como la escoba que barre todas las hipótesis que no están previstas ni en la ley, o para las cuales, o hipótesis en las cuales el juez no esté facultado a disponer el tipo de proceso. Entonces, si se tratara de una situación respecto de una pretensión respecto de la cual la ley no diga cómo se tramita, y respecto de la cual tampoco la ley diga que se faculta al juez para determinar cómo se tramita. Si en esa situación el juez dispusiera que esa pretensión va a sustanciarse según las reglas del proceso sumarísimo, se equivoca, porque la ley dice que en esa situación lo que corresponde es un proceso ordinario, y esa decisión es recurrible. Vean, para toda esta explicación de qué proceso va, conviene ver el artículo 301 del Código Procesal, que no está en la filmina, y que si estuviéramos en clase, en un pizarrón, desde luego, estaría ya en este momento. 300 estaría ya escribiendo en este momento, artículo 301 del Código Procesal. Algo más, el programa dice reglas del proceso sumarísimo. Bueno, ya dijimos que el sumarísimo como plenario abreviadísimo tiene menos actos procesales y con menor cantidad de tiempo para ser hechos los actos procesales, si se lo compara con el proceso plenario mayor ordinario. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuáles son los actos procesales y cuáles son los plazos? Bueno, están en un solo artículo del código. ¿Cómo serán de poco los actos procesales? Que en un solo artículo están previstos. En el artículo 462 del Código Procesal de la Pampa. Tiene varios incisos, eso sí. Y a su lectura, lo mismo que para quienes quieran convenientemente profundizar un poco, remito también entonces a la lectura del Código Procesal comentado, cuyo link, enlace, ustedes lo van a encontrar en el blog de la cátedra. Y ahora sí, última cosa. El programa dice proceso, procedimiento, juicio. Diferencias. Proceso ya sabemos qué es lo que es. ¿Y qué es el procedimiento? Bueno, la diferencia es muy capilar, es muy sutil, pero podría decirse, y aclaro que hay muchos criterios en los autores, pero podría decirse que el proceso es el todo, de punta a punta, desde la demanda hasta que termina todo, hasta que cobra el acreedor, supongamos. Ahora, dentro de este proceso como un todo, puede haber etapas, tipo tramos, segmentos, y a cada una de estas etapas, tramos, segmentos, se los puede llamar procedimiento. Así se podría hablar de un
procedimiento de primera instancia, de un procedimiento de segunda instancia. Dentro del procedimiento de primera instancia se podría hablar, por ejemplo, del procedimiento probatorio pericial, es decir, todos los pasos desde que se ofrece la prueba pericial hasta que se produce la prueba pericial, todos los pasos, bueno, sería un procedimiento probatorio pericial. Podría hablarse, y la nómina podría ser muy larga, si quisiera ser más exhaustiva, podría hablarse de un procedimiento en materia de honorarios, todo el trámite para regular honorarios, que es un capítulo en sí mismo, ¿verdad? En fin, procedimiento entonces como las distintas etapas, tramos o segmentos del proceso. Y por último, ¿qué diferencia hay entre proceso y juicio? Bueno, también la diferencia es muy sutil. En la jerga forense suelen ser usados como sinónimos estos dos vocablos, y no es así estrictamente. Por ejemplo, si dice juicio sucesorio, está muy mal. ¿Por qué? Está muy mal. Porque juicio estrictamente es el proceso contencioso, en el que además hay controversia efectiva. Fíjense que una sucesión, por eso decía que no está bien usado, la frase juicio sucesorio está muy mal. La sucesión, por su contenido, es un proceso voluntario, no es un proceso contencioso. Si decimos que juicio es una palabra que se reserva para los procesos contenciosos, automáticamente para una sucesión no podemos usar la frase juicio sucesorio. Sí, proceso sucesorio, no juicio sucesorio. Ahora, no en todo proceso contencioso hay efectiva controversia. Reservamos entonces la palabra juicio, muy técnicamente hablando, muy sutil, para los procesos contenciosos en los que hay controversia. ¿Y cuando hay controversia en un proceso contencioso? Cuando hay demanda y contestación de demanda. Cuando hay una pretensión que es resistida por el sujeto pasivo de esa pretensión. Allí existe controversia dentro del proceso contencioso. Ergo, este proceso contencioso con controversia es aquel al que podemos llamar juicio. ¿Y cuando no hay controversia? Bueno, por ejemplo, en un proceso contencioso, el sujeto pasivo de la pretensión se allana. Si no hay controversia. O el sujeto pasivo de la pretensión se abstiene de comparecer hasta el derecho. Menos que menos contesta la demanda. No hay resistencia. Entonces, podemos decir que un juicio contencioso sin controversia efectiva, que un proceso contencioso sin controversia efectiva, ¿es juicio? No, estrictamente no. Insisto, son sutilezas. Suele en la jerga forense hablarse tanto de procedimiento, proceso, juicio, de manera un poco mezclada. Bueno, les agradezco su atención, espero que la grabación haya salido bien y quedamos siempre a disposición a través de las vías corrientes que incluyen el correo electrónico personal y de los integrantes de la cátedra. Muchas gracias.